Uy, ¿qué pasó? Sobre la religiosidad popular en el Perú. Y es un tema realmente para nosotros determinante, ¿ah? En el caso peruano, chicos. ¿Por qué? Porque las estadísticas dicen que el Perú es el segundo país de América Latina que se declara católico. ¿Por qué esta información es determinante? También lo dijimos la semana pasada, Sebastián. Porque en el mundo entero los católicos están disminuyendo. Entonces, el saber que tu país, después de Paraguay, es uno de los países que se declara católico, pues la Iglesia Católica, Roma, no sé, nos tendría que hacer, pues, el Vaticano nos tendría que hacer un monumento a nosotros, ¿cierto? Porque el Vaticano está atento, ¿no? ¿Quién entró? Marcelo, ¿no? Que se salió. El Vaticano está atento a estas cifras, ¿ah? ¿Qué es el Vaticano, Sebastián? ¿Sabes qué es el Vaticano? Sebastián Valdés. Sí, ¿qué es el Vaticano? Yo he mencionado el Vaticano como 50 veces durante el año. El Vaticano es un país de Europa. Es un pequeño país de Europa que concentra, ajá, que concentra, claro, donde se dio el concilio. Muy bien, Sebastián, ¿no? Es un pequeño país de Europa, es el país más pequeño del mundo que concentra el poder de la Iglesia Católica, ¿cierto? Es la base de la Iglesia Católica. Entonces el Vaticano tendría que ponernos, no sé, pues, ponernos un monumento al Perú, porque, mire, el segundo país de América Latina que todavía tiene católicos. En el mundo están desapareciendo los católicos. Justamente vamos a hablar de eso. En la separata de la semana pasada, chicos, estamos hablando de la carga religiosa que nos sigue. Y realmente Macarena es algo que no lo podemos negar, porque si nosotros hablamos del Tahuantinsuyo, Macarena, y si hablamos más atrasito, ¿no? Caral, 3000 años antes de Cristo, en Caral nos han dejado huellas de que ellos tenían una carga religiosa. Es más, se dice, los historiadores han concluido que el jefe máximo de Caral fue un sacerdote. Entonces, nosotros sabemos que nuestra carga religiosa viene innata al ser humano, chicos, ¿ya? En el caso del Perú, se han encontrado restos arqueológicos de templos. Una de las primeras construcciones, muchachos, de el hombre de Huacaprieta. Huacaprieta. Estamos hablando Huacaprieta 3800 años antes de Cristo. El hombre de Huacaprieta que se ubicó en Huánuco, ¿ya? Que todavía él agarraba la piedra y la trabajaba, estaba en el Paleolítico, ¿ya? Este hombre construyó pequeños centros ceremoniales. Una de las primeras cosas que construyó el hombre peruano en la antigüedad son los templos. Edificios, Marcelo, dedicados a un dios. Ahora, ¿qué cambió en la historia, Marcelo? ¿Qué cambió con respecto a esas creencias? Marcelo. ¿Qué cambió, Marcelo? Nosotros como seres humanos tenemos innato el temor a algo, a alguien. El temor del ser humano es innato. Nacemos con miedos. Es normal. El hombre quiso dar una respuesta a su miedo, Patrick. ¿Y cómo logró dar respuesta a su miedo? Dijo que existía algo más fuerte que él. ¿Qué cosa sería?
le dio el nombre de Dios. Y en la antigüedad no solamente había uno, ¿cierto, Sebastián? Velarde, Rodrigo, habían muchos. Entonces, hubieron muchas civilizaciones, y no solamente hablando del Perú, si hablamos de Egipto, si hablamos de Grecia, si hablamos de los fenicios, ¿no? Si hablamos de los chinos, entonces, el politeísmo, ¿cierto? El politeísmo. Entonces, hablamos de la existencia de varios dioses. Regresando al Perú, jóvenes, nosotros pasamos por un proceso que tuvo un nombre. ¿Cómo se llamó este nombre, Patrick? ¿Cómo se llamó el proceso de mezcla entre las creencias religiosas de los conquistadores y las creencias religiosas autóctonas? ¿Cómo se llamó a este proceso? Marcelo, ayúdalo. Sincretismo. Sincretismo. Eso ha sido pregunta de examen de admisión a la Universidad de San Marcos. No me pregunten de qué año porque no me acuerdo. Pero fue pregunta en el examen de admisión a San Marcos. ¿A qué se llamó el sincretismo religioso? A la mezcla de características o creencias religiosas que nos trajo el conquistador, mezcladas con las nuestras, las autóctonas. Y finalmente obtenemos esto que tenemos acá. Entonces, la semana pasada nosotros empezamos a leer esta separata, ¿no? Que quisiera yo que me ayuden ustedes. Patrick, me vas a ayudar, ¿no? Nos quedamos acá, en este párrafo nos quedamos. Así que voy a volverlo a leer con Patrick para encontrarle nuevamente la idea, ¿ya? Pero la reseña que he hecho en todo este tiempo es justamente sobre la separata. Patrick, vamos. En el Perú predomina actualmente En el Perú predomina el cristianismo, en su mayoría católicos. Esto llegó al Perú acompañando a los conquistadores y tuvo un encuentro con la religión politeísta incaica, lo que produjo un sincretismo religioso presente en todo el país en diversas maneras y magnitudes. Las religiones originales andinas concedían un alto valor a la reciprocidad, la asistencia a los más necesitados y el pleno respeto a la naturaleza, como lo destacó José Carlos Mariátegui entre 1968. Es una cita, sigue nomás. Los rasgos fundamentales de la religión incaica son su colectivismo teocrático y su materialismo. La religión del quechua era un código moral antes que una concepción metafísica. El Estado y la Iglesia se identificaban absolutamente. La religión y la política reconocían los mismos principios y la misma autoridad. Claro. En el Imperio Incaico la cuestión era elemental. ¿Quién era el Inca? ¿Qué poder tenía Sebastián el Inca? ¿Qué era el Inca, hijo? ¿Qué poder tenía el hijo? Hijo, Sebastián, ¿qué poder tenía el Inca?
¿Cómo era considerado el Inca? Pues, Sebastián, ¿cómo era considerado el Inca? ¿Cómo lo consideraban? Para considerarlo, para que sea el jefe del imperio, ¿qué poder tenía? ¿Cómo lo consideraban? se pone, Tenía poder. ¿Qué poderes tenía? Dios, Claro, Dios. exacto, Sebastián, muy bien. El Inca era considerado el hijo del dios Sol, chicos. Nadie podía mirar al Inca, ¿se acuerdan? Velarde, nadie podía mirar al Inca. Tú tenías que pedir permiso para mirar al Inca. Tenías que hablarle con la cabeza gacha. No podías mirarlo. Era la máxima autoridad. Entonces, nosotros teníamos creencias religiosas. Nosotros teníamos una filosofía religiosa. De repente, pues, el Inca no sabía que se llamaba filosofía, Marcelo, pero sí lo había. ¿Y por qué no las quisieron cambiar? ¿Por qué nuestra filosofía religiosa tenía que ser menospreciada por los españoles? ¿Por qué? ¿Era filosofía religiosa igual? Que no supiéramos cómo se llamara es otra cosa. Pero nosotros teníamos prácticas, teníamos creencias, teníamos características religiosas de nuestro día a día y muy pegadas a la moral, ¿ah? ¿Por qué? Porque el Inca que te castigaba porque robabas, ¿te acuerdas? A Masuda, a Maquella, a Mayuya. Ese mismo Inca era aquel que era el hijo del dios Sol y que se comunicaba con los dioses y que te iba a castigar porque te portaste mal. O sea, había una relación íntima entre la autoridad política y la religión. Había una relación íntima. Claro que la había. Vamos a seguir hablando sobre este encuentro. Macarena, lee el siguiente párrafo, hija. El primer encuentro entre una autoridad católica y una autoridad indígena fue cuando el padre Valverde se entrevistó con el Inca Atahualpa, a quien le dio un ejemplar del catecismo, diciéndole que era la palabra de Dios. Cuando el Inca llevó a su oreja el ejemplar, tratando de escuchar la voz de Dios, y luego lo lanzó al suelo el fracaso, ante el fracaso de su intento. El padre Valverde gritó a las huestes españolas: "Escondiago, a ellos yo os absuelvo". Este grito de Ujú. ataque militar fue el primer episodio donde la Iglesia Católica con los soldados españoles para dividir y conquistar el imperio incaico. Para invadir y conquistar el imperio incaico. Esto es un hecho importante, ¿ah? ¿No? ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que la capitulación de Toledo, en la capitulación de Toledo, firmada en 1528, la reina de España le dice a Pizarro: conquista, anda, tienes un contrato. Todo lo que encuentres, el 50% es para ti, el 50% para la corona. Anda, evangelízalos. ¿Cuál fue el pretexto? La famosa evangelización. Nos iban a evangelizar porque teníamos demonios nosotros. Entonces, ese fue el pretexto. Cuando el padre Valverde le acerca la Biblia a Atahualpa y este la bota, confirmamos, este ser está exorcizado, hay que sacarle el mal, hay que exorcizarlo. Claro, porque ellos querían justificar la matanza que iban a hacer.
¿no? Entonces, ¿qué dice el padre Valverde? Santiago, Santiago. Esa era la clave, la palabra Santiago. Para que los ejércitos españoles ataquen a Atahualpa y a todos los indígenas ahí en la plaza de Cajamarca. Y luego dicen, miren acá lo que dice. ¿Qué dice acá, Marcelo? ¿Qué dice acá? Acá. ¿Qué dice? Yo os absuelvo. Yo os absuelvo. O sea, maten y no es pecado, no se preocupen, no es pecado. ¿Por qué? Porque están matando a herejes. Así que mátenlos nomás, para sacarles del mal y se vayan en paz con Dios. Imagínense. ¿Qué tal, no? ¿Qué tal historia? Bueno, seguimos. Ahora me ayuda a leer Rodrigo. Voy a bajar un ratito. Raúl Porras Barrenechea, que es otro estudioso peruano, dice algo. Raúl Porras Barnechea dijo que el peruano era probablemente el hombre más religioso del mundo. Y es que en el territorio del Perú, como en otras partes del mundo, la religión ha jugado un papel vital en el desarrollo social y cultural de las sociedades desde sus orígenes en los Andes, 12.000 a.C., pasando por los procesos de gestación de su civilización, 3.000 a.C., la formación política y cultural de las sociedades andinas prehispánicas y, finalmente, la transformación religiosa a raíz de la caída del Imperio Inca y la toma del poder por los españoles, quienes impusieron el catolicismo. Gracias. Exacto. Esto es lo que les vengo diciendo yo desde el inicio de la clase, desde la semana pasada. Este proceso de transformación religiosa, porque lo llamo transformación, porque ningún español podía venir a decir acá que nos venía a evangelizar, porque nosotros también teníamos creencias religiosas, solamente que eran distintas a las de ellos. ¿Ya? Ellos vinieron a cambiarnos nuestra religión, esa es la palabra exacta, a transformar nuestra religión, ¿no? Entonces, eso es lo que dice en este pedazo, Macarena. Y ya lo dijo un estudioso, ¿no? Salido de la Universidad de San Marcos, Raúl Porras Barrenechea, que ha escrito muchos libros. El peruano era probablemente el hombre más religioso del mundo. Y es que en el territorio del Perú, como en otras partes del mundo, la religión ha jugado un papel vital en el desarrollo social y cultural de las sociedades. Claro, ¿saben? El hombre en el Paleolítico, 5.000, 10.000 antes de Cristo, 10.000 antes de Cristo, ¿a qué le tenía miedo? Al fuego. Y creía que el fuego era un dios. Porque el ser humano tiene temores. Y para explicar los temores, pues dijimos, existe un dios, o existen varios dioses. Ante esto se dio una transformación, ¿no? En el caso peruano, una transformación religiosa, debido a que nos tomaron en posesión, nos conquistaron y los españoles nos impusieron el catolicismo, ¿no? Esa es la historia. Nos impusieron el catolicismo. ¿Ok? Última parte. Por favor, deben de hacer lo mismo que estoy haciendo yo. Creo que ya les comuniqué que ya está todo en el Google Classroom. Yo ya no voy a hacer nada en el ECMO. Ustedes recibieron un comunicado la semana pasada y deben de encontrarse al día, sus papitos, al día en sus compromisos para poderles entregar su código de Google Classroom. Ya todas las clases a partir de ayer están en las tareas colgadas en el Google Classroom. Continúo. Vamos a borrar acá. Última parte. Sebastián, para terminar.
Sebastián. La actualidad del Perú es oficialmente un estado laico, aunque reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante de la identidad nacional, según el artículo 50 de la Constitución peruana. Dentro de un régimen de independencia y una autonomía, el Estado reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú y le presta su colaboración. No, en la actualidad, muy bien, gracias, Sebastián. El Perú es oficialmente un estado laico. ¿Qué es un estado laico? ¿Mm? Rodrigo, ¿sabes lo que significa la palabra laico? No, Rodrigo, háblame. ¿No? No, no conozco esa palabra. No. Macarena, laico. A ver, Google, ¿qué cosa significa laico? Que es independiente de una confesión religiosa. Ajá, muy bien, Patrick. Que es independiente de toda confesión religiosa, ¿no? Eso es ser laico, ¿no? Nosotros somos un estado laico. ¿Qué significa? La Constitución dice que hay libertad de prédica. Es decir, no, a mí no me pueden obligar que sea católica. Eso significa, ¿no? Yo si quiero, soy católica, si quiero soy cristiana, si quiero soy atea, si quiero soy agnóstica, ¿cierto? ¿Ok? Eso significa un estado laico, que es libre, ¿no? En la elección religiosa, ¿ok? Entonces, concluimos en esa parte diciendo esto, chicos, ¿cierto? Hay que recordar que hoy en día, después de haber pasado toda esta historia religiosa en el Perú, Macarena, decimos que en la actualidad el Perú es oficialmente un estado laico. Aunque reconoce la Iglesia Católica como elemento importante de la identidad nacional. Sí, la tiene que reconocer. ¿Saben por qué? Porque ha formado parte de nuestra historia. Entonces, definitivamente, debemos que reconocerla porque no solamente en la historia del Perú, en el mundo entero. El catolicismo siempre se hizo presente y fue la primera práctica religiosa del mundo. Por lo tanto, no le podemos quitar importancia. Según el artículo 50 de nuestra Constitución, ¿no? Dice, dentro de un régimen de independencia y autonomía, el Estado reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante en la formación histórico-cultural, moral, y le presta su colaboración. Y pregunta, Marcelo, para terminar la clase, ¿no? Y para que no quede en vacío esto, sino que lo llevamos a la experiencia. ¿Tú te acuerdas, Marcelo, de la toma de la embajada de Japón por Sendero Luminoso? No, por el MRTA, perdón. En el año 2001, si no me equivoco, 2001, se dio la toma de la embajada de Japón, ¿no? Por el MRTA. Sí, en 2001. Y estuvieron 20 días, ¿no? Se hizo una fiesta en la embajada de Japón, donde vinieron gente de muchos países, y el MRTA entró y los tomó como rehenes por 20 días, creo aproximadamente. Y ¿quiénes fueron los mediadores? ¿Quiénes entraron a hablar con ese terrorista, ¿no? Del MRTA para que dejara libres por lo menos a mujeres y a niños y a personas mayores? ¿Quién fue? ¿A quién llamó el Estado? A la Iglesia Católica. Ajá. Mandó llamar, me parece que fue el cardenal Landázuri en ese entonces, que fue y entró.
¿Quién? A ver, entra tú, a ver, yo no entro ni de chiste. No. Entonces, la Iglesia Católica, si bien es cierto, jóvenes, está sufriendo transformaciones, ¿ya? Están dejando de seguirla, pero de acá a que desaparezca yo lo veo muy difícil. Tiene una influencia bastante grande y tiene un pasado que compromete al mundo entero. Muchos países del mundo entero están comprometidos en su historia con la presencia de la Iglesia Católica. Así que yo no creo que desaparezca. Muy bien, espero haber cometido el objetivo, ¿no?, de que ustedes se lleven el conocimiento y haberles transmitido, ¿no?, esta idea sobre la historia de la Iglesia Católica y las transformaciones religiosas que se han dado en el Perú. ¿Ok? La única tarea, ¿no?, como siempre, terminar de subrayar la ficha, imprimirla y enviarla en una foto a través de Classroom. Me hizo una ¿Ok? pregunta. La fecha ya lo había mandado de tarea, pero yo la subrayé. La subrayaste toda, como si supieras todo lo que iba a hablar. Algo así.